buenos días. Bienvenidos a su programa presentado por la Iglesia Cristiana Quad City en Prescott Valley, Arizona. Yo me llamo Ricardo Vera y tengo la dicha hoy de traducir el mensaje del pastor. Mire, todos los domingos nos congregamos a las 11 de la mañana y luego por las tardes tenemos hora de discipulado a las 5 y luego celebración a las 6 p.m. Usted puede obtener más información llamándonos al 928-800-0171. Una vez más, 928-800-0171. Yo soy el pastor Ricardo, dándole a usted una calurosa bienvenida a este su programa presentado por la Iglesia Cristiana Quad City en Prescott Valley, Arizona. Amén. Bienvenido. Yo me llamo Ricardo y estoy traduciendo las palabras del pastor Jason. Ambos somos pastores aquí. Bienvenidos a todos los que están en línea, de donde quiera que se encuentren. A ustedes quienes están en Prescott Valley también bienvenidos. Cuando muchas veces la gente de Prescott vienen a Prescott Valley, regresan diciendo: están bien entregados y atentos a lo que estás predicando. Y digo, sí, así quiero que sea también en Prescott. Solo que saludos, hermanos, en Prescott Valley. En vista de que tienes tu Biblia, búscate Lucas capítulo 8. Si esta es tu primera vez, estamos muy contentos que estás aquí con nosotros, ya sea en Prescott o Prescott Valley. Antes de que te vayas, pasa por Conexión Central. Queremos saludarte. Estamos atravesando a través del Evangelio de Lucas. Quiere decir que versículo por versículo, párrafo por párrafo, vamos a estudiar palabra por palabra. Ahora, últimamente nos hemos detenido algo porque queremos trabajar en más detalle una de las parábolas más famosas del Señor Jesucristo. Muchas veces es nombrada como la parábola del sembrador, otros la parábola de la tierra o el terreno. Quiero recordarnos al iniciar, ¿verdad? Quiero recordarnos de la escena. Jesús viaja de pueblo en pueblo enseñando sobre el reino y por supuesto se acerca una tremenda multitud. Y cuando él da un vistazo hacia la multitud, él comparte esta parábola con ellos. Dice: un sembrador salió a sembrar. Al esparcer las semillas, una parte cayó junto al camino, fue pisoteada y los pájaros se la comieron. Otra cayó sobre las piedras y cuando brotó, las plantas se secaron porque falta de humedad. Otra parte cayó entre espinos que al crecer junto con las semillas ahogaron las plantas. Pero otra parte cayó en buen terreno, así que brotó y produjo una cosecha del 100 por 1. Luego agregó: dicho esto, exclamó: el que tenga oídos para oír, que oiga. Esta es la historia. De parte de Lucas, es todo lo que le dijo a esa multitud. Ahora, la mayoría, siendo sembradores, la agricultura, la mayoría quizás entendieron la enseñanza aquí, ¿verdad? Por lo menos, pero lo que no entienden, ¿qué tiene que ver esa historia con nosotros? ¿De qué hablas? Si acaso el objetivo de Jesús era de enseñarle a la gente con claridad, visión y comprensión para que tengan un mejor vistazo de Dios o se entiendan mejor, entonces al presentar esta historia quizás no cumplió, ¿verdad?, con su objetivo, porque no logró ninguna de esas cosas. Dice la Escritura que nadie entendió el punto o el objetivo de la parábola. Nadie sabía qué significaba esto. Ahora, ¿qué hacemos? Y Jesús ni siquiera intentó ayudarlos, solo dice: si tienes oídos para escuchar, escucha. Ahora, la bendición para nosotros es que
conocemos algunos, los discípulos que le conocían, ¿verdad? Se acercan a él y les dice, Señor, porque tenemos acceso a ti, queremos hacerte esta pregunta. ¿Qué significa? ¿Qué intentas decirnos con esta parábola? Ahora, y la bendición para nosotros, estos discípulos compartieron con nosotros la explicación al escribir esta palabra inspirada. Y como aprendimos la semana pasada, la semilla es la palabra de Dios. La semilla, compartiéndose con todos por doquiera, es la palabra de Dios. Quiere decir que no es una historia sobre la agricultura, sino sobre alguien que comparte el evangelio. Es alguien que transmite la palabra de Dios en todos lados y donde pueda, con la esperanza de que se multiplique. Ahora, obviamente en el contexto inmediato aquí, el sembrador es Jesús, porque este es Cristo que está desparramando la semilla. Y ¿sabes qué? Esto es verdad de ti también si tú compartes la semilla de la palabra. Y aprendimos que aunque el agricultor o sembrador es el mismo, la semilla es la misma, y la transmisión es la misma, y las condiciones las mismas, el resultado de la cosecha no es lo mismo. ¿Qué hace que algunas de las semillas produzcan 100 veces lo que se siembra y otras semillas no producen absolutamente nada? Aquí está, la condición del terreno. Y hemos aprendido ya, ¿verdad? Hay 4 tipos de tierra que representan los corazones de 4 tipos de personas. Primeramente tenemos la tierra pisoteada, el camino es el corazón endurecido. Y luego tenemos la tierra rocosa o con mucha piedra. Cuando la semilla llega, sí produce, pero porque es sobre encima de todo, tan pronto vienen los tiempos, viene la tempestad o las pruebas, se seca, porque no tiene humedad. Esto nos lleva a la tierra espinosa. Y hoy este es el tema que vamos a desarrollar. Ya hemos cubierto los 2 primeros. Otra semilla cayó sobre espinos, que al crecer fueron ahogadas las plantas al crecer. Y ahora, si yo le pregunto a usted, explícame, ¿qué significa esto? Ya tienes 3, 4 semanas, ya sabes la respuesta, ¿verdad? Pero no, creo que no tendrías o tienes una idea. Ni la multitud y los discípulos están queriéndonos ayudar. Por eso preguntan. Ahora, entendemos lo que es, ¿verdad? Una tierra con espinos, pero Jesucristo nos da la explicación de esta parábola. El versículo 14 dice, la parte que cayó entre espinos son los que se oyeron, pero las ahogaron las preocupaciones, las riquezas y los placeres de esta vida y no maduraron. Ahora, pregunto, ¿creo que hubieses entendido esto solamente leyendo el versículo 7? Creo que no, ¿verdad? Una vez más, la semilla es la palabra de Dios. Y otra vez, la palabra cae sobre lo que parece ser buen terreno. Es decir, es un terreno en el que las cosas crecen con cierta facilidad. La semilla de la palabra toca la tierra y brota y crece. Produzco. Hubo crecimiento en las vidas de estas personas. Pero hay un problema pequeño aquí. Esta tierra ya está ocupada. Ya tiene otras semillas. Este es el problema con esta tierra. El verso 7 dice que todas las semillas están tratando de crecer juntas.
La buena semilla crece con los espinos al mismo tiempo. La palabra crece, pero también los espinos. Y por un tiempo, ambos crecen juntos. Pueden hacerlo mientras ambos sean pequeños, pero después de un tiempo, no hay suficiente espacio para que todas las semillas florezcan. Es como una maceta con demasiadas plantas, compitiendo por la misma luz solar, agua, nutrientes y espacio. Eventualmente algo no va a sobrevivir. Y Jesús deja en esta historia claro que en este caso es la palabra de Dios la que eventualmente se ahoga. Mira lo que dice Jesús. Al seguir su camino, la palabra de Dios es ahogada o sofocada. En otras palabras, esto sucede de noche a la mañana. Esto sucede con el tiempo. No sucede de la noche a la mañana. Sucede con el tiempo. No es algo inmediato que la semilla es quitada del camino. Ni es una muerte rápida como la que está en el suelo rocoso que no tiene raíces, que es el segundo tipo de suelo. Para estas personas, ese lento descuido o abandono, la semilla echa raíces y comienza a crecer, pero los espinos también crecen, y lenta pero bruscamente. Los espinos están creciendo, como suele hacer la hojarasca o la inmoralidad. Y los espinos lentamente se envuelven alrededor de la planta que la palabra estaba produciendo y eventualmente la ahogan, hasta que la promesa de una cosecha fructífera de la palabra madura desaparece. Una vez más, no pasa de la noche a la mañana. Sucede con el tiempo. Poco a poco está sucediendo esto. Hay algo inquietamente ordinario en eso. Estas personas no renuncian a Jesús por completo. Simplemente siguen su vida. Y gradualmente, en silencio en cuanto a su fe, la hierba crece con la palabra. Es un ritmo tan lento y constante que para cuando reconocen lo que está sucediendo, el daño ya está hecho. Y a menudo ya es demasiado tarde. Es lo que pasa con las gentes representadas con el tercer terreno. Esa es la historia de los que representan este tercer grupo. Y aquí está la parte triste. Como, mira, para mí, he pasado 30 años. La tierra o el terreno en el grupo 3 es como muchas personas que están sentadas en los bancos de las iglesias a través de Estados Unidos. Hay más personas que se sientan y se hallan en esta categoría que cualquier otro terreno. Estoy convencido, en mis 30 años dedicando mi vida y la carrera a la iglesia, hay más personas que están en este grupo, esta categoría, que cualquier otra categoría o quizás las 3 otras combinadas. Este es un terreno más extendido en nuestras iglesias y no creo que excluye nuestra iglesia. Hay muchos que están allí, pero han sido sofocados la fe de Dios por causa de las preocupaciones del mundo. ¿Y por qué esta tierra provoca la lenta desaparición de la palabra en nuestras vidas? Hay muchos entre nosotros que están en esta tierra y no lo saben. Piensan que son la buena tierra
porque reciben el buen mensaje, la palabra, echan raíces y están creciendo en su vida. Pero lo que no reconocen es que hay otras cosas creciendo también. Y lenta, pero seguramente sucediendo. Alrededor, esas otras cosas seguirán creciendo, girando por encima y por debajo de lo que la palabra ha producido. Y silenciosamente, pero seguramente comienzan a ahogar la palabra. Y probablemente ni siquiera nos daremos cuenta hasta que termine. Ahora, aquí está la buena noticia. Los espinos en la historia de Jesús no se nos dejan como un misterio en la historia de Cristo. Si todo lo que tuviésemos fuera lo que leíamos en el verso 7, ¿qué son esos espinos? ¿Qué significa la enseñanza de Jesús? ¿Qué me quiere decir Jesús a mí? Y, por supuesto, no queriéndote dejar desconociendo el significado, Jesucristo nos da una explicación. Y nos da tres cosas que vienen a ahogar la palabra de Dios en ti. Son las preocupaciones de la vida, las riquezas y los placeres. Estas son las tres cosas. Los espinos. Lo que nos da la oportunidad de revisar nuestras propias vidas ahora mismo y hacer el trabajo para filtrar esas cosas antes de que el daño suceda. Entonces Jesucristo dice, lo primero, lo que ahoga la palabra en tu vida es las preocupaciones de la vida. Las preocupaciones de la vida. ¿Qué significa, pues? Que la palabra está ahogando la palabra. Simplemente que todas las cosas que nos afanan o nos ocupan en la vida diaria, todas aquellas cosas, ¿verdad? En la rutina diaria de la vida, todo el tiempo, la energía y concentración que se necesita para que eso suceda. Significa cuando tú le metes demasiado tiempo a esas cosas, consume tu tiempo, energía y concentración. No son cosas malas, no son cosas pecaminosas, no son cosas diabólicas, sino cosas comunes en la vida que nos mantienen obsesionados con las cosas de esta vida. Jesús habla de personas cuyo tiempo, atención, energía y enfoque son consumidos. Por ejemplo, criando a los niños, dirigiendo el negocio, encontrar a un esposo, no matar al esposo, escuela de perfección, pagar las cuentas, ahorrar para el retiro, mantenerse saludable, salir de deuda, trabajando en mi salud mental, mantenerse fuera de la cárcel, salvando mi matrimonio. Lo que más consume la mente de muchos es ¿qué hay para cenar a hoy? Estas son personas que escuchan el Evangelio y lo reciben y están echando raíces en su vida. Pero a medida que siguen el camino, viviendo su vida, el Evangelio intenta crecer en una tierra que está consumido por tantas otras cosas. En algún lugar de esta lista deberían encontrar cosas como, uno, estar en la palabra y estar en un grupo, o también tiempo intencional de oración, o servir en el reino. Mira, disciplinar a tus hijos, el cuidar de tu alma. En algún lugar de esa lista debería estar aprovechando tus relaciones para compartir las buenas noticias. Y al principio pensamos que podemos prestarle atención a todo esto por igual. Pero sabes que eso no es cierto. No es cierto. Eventualmente, algunas cosas se dejan bajo en la lista de prioridades y otras cosas suben a la cima de la lista de prioridades. Y adivina qué es lo que naturalmente se reprime para la mayoría de nosotros. Las cosas espirituales.
Mire, seamos honestos. Muchas veces lo espiritual para muchos no aparenta ser más urgente. Y me convenzo, me autoconvenzo. Puedo enfocarme en eso cuando los niños regresen a la escuela, cuando llegue el verano, después de la boda. Yo puedo enfocarme en eso cuando los niños ya no estén en casa, o cuando la casa termine la construcción, o cuando el negocio crezca y prospere, o cuando me jubile, o después. Siempre es mañana. Asumimos que podemos llegar a eso después y somos famosos para dejar para mañana lo que tenemos que hacer hoy. Pero lo que no nos damos cuenta es que demasiado seguido por cuanto no llega el después para muchos de nosotros. La palabra que alguna vez creció algo en ti, ahora está ahogada, se ahogó. Eso es lo que Jesús nos está diciendo y advirtiendo. Pero no solo eso. ¿Sabes qué más va a ahogar tu fe? Las riquezas. Riquezas. Esto no debería sorprendernos. Jesús nos advirtió muchas veces en las Escrituras que su principal competencia por tu alma es el dinero. La mayor competencia por tu alma es el dinero. Wow. No son las drogas, alcohol, islam, el comunismo, ni la agenda del homosexualismo, ni siquiera el diablo mismo. La mayor competencia por tu alma es tu dinero. Cuando hablamos de dinero, Jesús dice, tanto Jesús como el dinero quieren ser tus amos. ¿El dinero o Jesús? ¿Quién será Señor? Pero solo puedes tener un maestro, un Señor. El dinero y Jesús, los dos quieren ser tu Señor, pero tú debes elegir. Odiarás a uno y amarás a otro, o amarás a uno y despreciarás al otro. Pero tú tienes que escoger. Y sé que es casi imposible para mí convencer a alguien de que este es un problema. Quizás no te pueda convencer. Quizás tú piensas, no es un asunto grave para mí. Mira, hay muchos que dicen, yo no soy la persona. Y aún no estoy arrojando piedras en su dirección porque ni siquiera sé si yo mismo puedo ver venir esto. Es un engaño. Pero Jesús nos asegura que las riquezas vienen a asfixiar nuestra fe, lo que la palabra ha sembrado en nosotros. El relato de Mateo sobre esta parábola, cuando Jesús llega a este punto en la parábola, Mateo, siendo testigo, añade esto que es realmente útil. Él está hablando algo que para nosotros es de muchísima ayuda. Dice Mateo, el que recibe la semilla que cayó sobre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas la ahogan. Por eso la semilla no llega a dar fruto. Solo que Mateo le da enfoque al engaño de las riquezas. Todos sabemos que no es el dinero en sí el problema. ¿Qué es lo que nos decimos para relacionar que la riqueza no es un problema para mí? No, yo no estoy engañado por el dinero, pero es el engaño de la riqueza lo que pasa. Y no de la noche a la mañana, sino con el tiempo, es que empezamos a creer mentiras sobre la riqueza. Empezamos a creer que puede darnos cosas que nunca tendría.
Por ejemplo, creemos la mentira. Si solo tengo más dinero, seré feliz. Si solo tengo más dinero, seré contento. Yo seré más generoso. Si tuviera más dinero, conociera más paz. O estaría más seguro en la vida. Si tuviese más dinero, no estuviese tan ansioso. Pero nada de eso es cierto. Nada de eso, ni una pequeña parte. Solo pregúntale. Mira, ¿sabes por qué lo sé? Pregúntale a personas que tienen mucho dinero. El dinero nunca te da lo que promete. Nunca son más generosas. Nunca son personas de más paz. Nunca tienen menos ansiedad. No están más contentos. Pero lo perseguimos como que sí lo hiciera. Lo perseguimos como que para mí fuera algo diferente. Y perseguimos las riquezas. Y creyendo que van a proveer cosas que únicamente Dios puede darte. Perseguimos estas cosas y entendemos, pero muchas veces ya tarde, que solo Dios. Mire, así como nos aferramos en busca de dinero, deberíamos estar comprometidos a Cristo. Y aquí está la cosa. Hay algunos que creen que van a encontrar todo eso, pero solo Dios puede darte la paz, contentamiento, etc. Y aquí está la cosa. Hay algunos predicadores ahí por afuera que intentarán convencerte de que Dios quiere que seas rico. Han construido, mira, el deseo de Dios para ti es que seas ricos y han construido toda su vida y ministerio en convencer a la gente de que Dios quiere hacerte rico. Y te dicen que Dios quiere que tú seas rico. Y típicamente las únicas personas que llegan a ser ricas en esas iglesias son los pastores. Pero ese es otro tema para otro día. Pero predican que Dios quiere hacerte rico. Y mientras me preparaba para este mensaje, me convencí de que quedé convencido de que para muchas personas no es Dios quien quiere hacerte rico. La verdad es el diablo quien quiere hacerte rico. Piénsalo. No es Dios quien quiere hacerte rico. Es el diablo que quiere hacerte rico. Piénsalo. Si la riqueza es una de las principales formas en que la palabra es sofocada de nuestras vidas, ¿por qué creemos que Dios quiere que seamos ricos? ¿Y por qué demonios creemos que el diablo no cree que seamos ricos? El diablo quiere que seamos ricos. El dinero es como una carnada que engaña. Lo hizo con Jesús. Le trajo esa tentación. Vino a Cristo ofreciéndole el reino del mundo. Le ofreció riquezas al mismo Cristo. La realidad es que el diablo tiene un solo objetivo. Mira, oye, mantenerte afuera del reino o mantenerte inmaduro espiritualmente. ¿Para qué? Para que no disfrutes de la vida abundante. Y usará cualquier medio posible para lograrlo. Y si eso significa hacer que eso hará que tu corazón se endurezca, lo hará. Y eso significa que necesitas traer sufrimiento a tu vida para que tú rechaces a Dios y reniegues, lo hará. Y si necesitas darte riquezas y placeres mundanos para distraerte de perseguir a Dios, ¿no crees tú que lo hará? Seguro que sí. Es una carnada, el engaño. Mira, usa las riquezas aún contra Cristo. Quiero que seas muy honesto contigo mismo ahora mismo. Y si hoy fueras a casa y abres tu cuenta bancaria y te das cuenta que alguien depositó a tu cuenta $1 millón o $5 millones, o a lo mejor 25 o a lo mejor 100 millones, cualquiera que sea el número que tú crees
te hace sentirte rico. Sea lo que sea, imagínate. Imagínate por un momento que tú eres rico a hoy. Y aquí están las preguntas que quiero que trates. ¿Crees que eso aumentaría tu atención? ¿Tienes todo el dinero que deseas? ¿Crees tú que eso aumentaría tu atención, devoción, adoración a Dios? ¿O crees que te causaría un alejamiento o la ruina? ¿Crees que eso haría crecer tu fe o a lo mejor estancaría tu fe? Quizá no de inmediato, pero eventualmente. ¿Crees que eso te haría más desesperado por la presencia de Dios o más distraído por todo lo que ahora puedes comprar, ver y hacer? ¿Crees que te haría más generoso o más materialista? ¿Crees que eso te haría apreciar más a la gente de Dios o más convencido de que no necesitas a nadie? ¿Crees que te haría más como tu Salvador, quien renunció las riquezas del cielo para hacerse pobre a favor nuestro? ¿O crees tú que te haría menos como tu Salvador, buscando ser servido en vez de servir al Rey y su reino? Estoy convencido de que para mí y para la mayoría de nosotros, si tuviéramos las riquezas que queremos, sofocaría nuestra fe. ¿Por qué? ¿Para qué necesitas a Dios cuando el dinero puede proveer de todo lo que tu carne desea? Mentiras del diablo, el engaño. Y la mayoría somos engañados por el amor al dinero. Seamos honestos. La mayoría al presente ni siquiera podemos ser fieles con las pocas riquezas que nos han dado. ¿De verdad crees que serías más fiel con mucho más? Según Cristo, las riquezas son espinos que están creciendo y ahogando la palabra en tu vida. Por último, Cristo dice que debes cuidarte de los placeres de la vida. Placeres. ¿A cuáles placeres? Todos. Cualquiera que sea. Quizás el deporte de tus hijos que te mantienen tan ocupado fuera de la iglesia, los viajes familiares que hacemos que te retire, los escapados de fin de semana con parejas, ¿verdad? Que sea quizás todos los viajes que tú usas para estar con la familia. Y la lista puede alargarse. Y esta lista podría seguir y alargarse. Es tan larga y variada como el número de personas que existen. Es aquello a lo que corres para consolarte, para distraerte, lo que termina siendo el sustituto de buscar y encontrar tu mayor placer con Dios. No es que alguna de estas cosas sea mala. Muchos son placeres que Dios mismo nos dio para disfrutar. El problema es que decimos que queremos a Jesús y luego pasamos la vida persiguiendo todas estas otras cosas, lo que significa que algo va a ser ahogado, olvidado, sofocado. Lo que pasa y una y otra vez, disfrutamos más de los bienes y nos olvidamos quién es el dador de todos estos bienes. Y lo que dice Jesús, y la realidad es, la palabra que está plantada en ti nunca va a madurar si tu fe está siempre ocupada buscando los placeres. La explicación de Jesús sobre esta parábola es una advertencia con mucha gracia de parte de un Salvador que mucho te ama. Nos hace saber específicamente lo que viene con esos
espinos que están ahogando la palabra. ¿Y qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer algo antes de que sea demasiado tarde. Entonces, la pregunta que debemos hacernos, ¿seré yo esa persona? ¿Es posible que yo sea esa persona que sigo los placeres de la vida y olvido? Hay algo en mi vida que no es necesariamente pecaminoso, pero ¿qué pasa con la palabra, mi fe y mi caminar con Dios? ¿A cuáles espinos estoy permitiendo crecer en mi vida? Y al no estar consciente de ello, veo que están sofocando la palabra de Dios. Si esto es tu persona, entonces tú tienes que entender, quizás no sea algo pecaminoso, pero ha llegado a ser algo demasiadamente grande. Consume tu tiempo en demasiado. Ahora está tomando demasiado tiempo, atención, cariño, dinero, energía emocional, inversiones. ¿Y qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que hacer? Jálalo, sácalo de tu vida. Arranca o saca esos espinos de tu vida. Quítatelos. No porque sea necesariamente malo, sino porque Jesús es mejor eternamente. Por eso no se trata de solo de eliminar cosas, se trata de darle espacio a la palabra. Quizás tenga que decir no más. Quizás rehuses esa promoción porque ya sabes que esas horas extra y este dinero extra te va a alejar de Dios, te va a dañar. Quizá borrar ese app, quizás tengas que vender esa lancha o ese barco. Quizás signifique ser más generoso para que el dinero ya no te controle. O tus sueños, ¿verdad?, que te tienen dominado. No es ese viaje extra. O levantarte, quizás decirle no a ese viaje extra. Quizás levantarse y decirle no a 30 minutos más para dormir, porque ya pasan 6 meses que te has pasado diciendo, no tengo tiempo para leer la palabra de Dios. No porque sea necesario, simplemente porque tienes que darle más espacio a Jesús. ¿Qué podemos hacer? Si acaso nos hallamos en esta condición, arranca los espinos. Y no porque necesariamente sean algo malo, sino porque Cristo es eternamente mejor. Amén. Estoy convencido de que este tipo de terreno o condición existe en abundancia entre nosotros. Mi horror es que esto pueda ser mi propia condición. Por eso es por lo que no puedo dejar este tema dejándote aquí. No puedo solo abandonar el tema, asumiendo que no es así. Solo que te voy a invitar que permanezcas unos minutos sentado en silencio y pregúntale a Dios. Cierra tus ojos para que nada te estorbe y pregunta, ¿seré yo? Y Dios, ¿qué esperas de mí? Permite que tu luz divina ilumine esas cosas que están sofocando la palabra de Dios en mi vida. Ahora, Señor, una vez más, ¿qué esperas de mí? No quiero que tu palabra viva y eficaz sea sofocada en mi vida. Pues muchas gracias por estar tan atento al programa que se ha presentado por la Iglesia Cristiana Quad City en Prescott Valley, Arizona. Como le dije al inicio, yo me llamo Ricardo Vera, soy el pastor del Ministerio Hispano de la Iglesia Cristiana Quad City y le invitamos que nos acompañe, ¿verdad? Domingo tras domingo. Tenemos, por supuesto, la traducción del mensaje a las 11 de la mañana en Prescott Valley y luego a las 5 tenemos la hora de discipulado y a las 6 p.m. la celebración y la palabra de Dios. Una vez más, Ricardo Vera, pastor del Ministerio Hispano, diciéndole a usted que Dios me le bendiga, deseándole que Dios le dé mucho éxito. Y para más información, 928-800-0171. Bendiciones. Amén.